Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá a este espacio como pez en el agua, en la 4TV, donde estamos conversando con diferentes experiencias de vida, distintas tradiciones, distintos enfoques, distintos puntos de vista, para conocer un poquito mejor el mundo locochón y matraquesco en el que estamos superviviendo, intentando transformarlo. Y ahora nos acompaña Rodrigo Hernández, bienvenido. Muchas gracias. Él es de Ciencias Políticas de la UNAM, ¿verdad? Sí. Y forma parte de un colectivo que se llama Axolotl. Vean nada más qué bonito nombre. Axolotl, acá como pez en el agua, estamos en la pecera o en el estanque o en el mar o en el océano para conversar de tu posición ideológica, tu formación política, tu visión del mundo. ¿Qué dices tú, camarada? Bueno, ¿Cómo te sientes hoy? un poco nervioso, Ajá. pero, disfrutando, la verdad. Pues, yo me considero, bueno, empezar por todo marxista, también freudiano. Algunos de ahí me dirán que: "No, ¿cómo hablas de Freud?". Y la verdad, ha habido ahí mucho revuelo. Sí se concatenan Freud y Marx. Sí, la verdad es que sí, son pensamientos muy materialistas. Bueno, Marx ve la sociedad liberal de finales del siglo XIX. Freud es un poco más después de esa temporalidad, pero es muy importante porque hablando del tema de la conciencia y cómo uno puede llegar a ser revolucionario, pues Marx crea un poco que la conciencia revolucionaria es así alcanzable, como si estuviera definida y uno nada más por ser obrero pudiera ser revolucionario. El enfoque del psicoanálisis, pues es un poco de entender cómo lo cultural nos atraviesa y eso cultural también nos hace pensar, nos hace desear. Y ahí es el vínculo que hoy muy modernamente ya se hace, desde el psicoanálisis, la política, y eso es un poco más o menos mi enfoque, político y científico. Pero si te reivindicas de izquierda, Sí, sí, marxista, claro, claro, ¿no? claro, la lucha de clases, Y, por ejemplo, en la comprensión de la lucha de clases como agente motor de la historia, ¿no? Sobre todo en las sociedades divididas en clases, ¿cómo se ubica ahí la lucha por la democracia desde tu perspectiva? pues es que, la toda sí, la democracia es un proceso dialéctico. A lo que me refiero con esto es que, pensando en la historia de México, primero nuestras luchas eran por un instituto electoral, justo, ¿no? Luego nuestras luchas eran porque en el sexenio del espurio, Calderón, pues, o sea, la lucha era que las televisoras no tuvieran incidencia, ¿no? Este, lo democrático siempre ha estado en disputa con el pueblo, o sea, el pueblo ha tenido sus necesidades y ha encontrado los medios. Entonces, en ese momento yo creo que así podemos ver un poco la lucha de clases. Hoy el pueblo, está organizado, hoy el pueblo, expresa sus necesidades a través del voto, y hoy con la reforma del poder judicial, pues, se están abriendo más vetas de la incidencia del pueblo dentro del Estado, ¿no? Ahora, desde esa posición marxista, democrática, revolucionaria, ¿es vigente la lucha por el socialismo? Claro que es supervigente, Sí. porque, hablando de no podemos negar que México tiene su propia filosofía ancestral, tu playera lo dice, pero, pues, también hemos sido influidos por la modernidad, ¿no? La modernidad de Occidente, y en cierta manera también sus paradigmas, como que se están así resquebrajando, como que ya se le ven, sus ¿de dónde falla? ¿De dónde De la ay, güey? cultura. Se le ven las costuras, y en ese sentido, pues, es la necesidad de que la juventud, reafirme y piense y se imagine posibilidades y alternativas, ¿no? Y De futuro, de futuro. paradigmas de Sí, futuro. paradigma de futuro, porque hay un libro muy interesante que es de Mark Fisher, se llama, El capitalismo tardío, o sí, el capitalismo tardío, es que lo pensé en inglés, pero, em, un poco la tesis es que a la juventud de ahora, de finales de los 90, inicio del 2000, se le hacía muy difícil imaginarse el fin del capitalismo, y era más fácil imaginarse apocalipsis, pues, el fin de la historia. Por ahí está la tesis de Fukuyama, y ese autor nos invita un poco a eso, ¿no? A otra vez a
recuperar el sueño de un futuro y de una alternativa. Sí, pero además eso que tú dices se ratifica en la batalla cultural, ¿no? Claro, Que le claro. hacen tanto la derecha, muy gramscianamente, la Sí, derecha ha retomado esto de la batalla cultural para usarlo como bandera política, pero más allá de esa bandera política, pues existe toda la industria cultural hollywoodense, claro, claro, y tú puedes ver cientos de miles de películas donde acaban con el planeta, empezando por Nueva York, claro, claro. pero ni una sola imaginando un futuro donde la humanidad sea realmente humana. Y es muy interesante porque, las películas de Marvel, por ejemplo, todos son superhéroes, o sea, todo es gracias al individuo que es excepcional y que por sus cualidades es el que viene a salvarnos. Pero primero salvan la propiedad privada. Ah, claro, Los primero superhéroes primero salvan el banco que se están robando los criminales. Siempre empieza ahí, ¿no? El Hombre Araña siempre agarra a los malos que están robando el banco, sí, 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 el sacrosanto propiedad privada. Y luego ya salvan al mundo, pero lo acaban destruyendo. claro, claro, claro. Y lo destruyen y lo recuperan, volviendo en el tiempo, ¿no? Pero alternativas de organización económica, de organización social solidaria, No, nada. no hay en Hollywood, y en Hollywood nunca las vamos a encontrar. No, y además Hollywood tiene otra industria cultural muy importante, que es la industria de la guerra, Sí, el cine de guerra, donde uno de sus capítulos favoritos es la Segunda Guerra Mundial, sí, ¿no? Y han metido en la cabeza de la gente en todo el mundo que la Segunda Guerra Mundial la ganó el Capitán América. Que tú como joven universitario, ¿qué piensas de eso? Además que estamos en las postrimerías de la celebración del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre el fascismo. Y ya hice spoilers, pero sí, sí, sí. no, a ver, Capitán América. Bueno, es muy interesante porque, Capitán América nace como un cómic, o sea, la intención era repartirlo a los soldados en el frente, un poco de identidad moral, o sea, de identidad de superioridad. Am, es interesante porque, se nos hace ya algo lejana la Segunda Guerra Mundial, pero hoy vivimos el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Em, un poco a nosotros los jóvenes se nos hace muy lejano, pero hay que entender que el fascismo es una expresión política que organiza y, les da una solución fácil a las masas. Y al dar esta solución fácil, digamos que define lo bueno y lo malo, define, lo posible y lo imposible. Entonces, am, pues sí, hoy, el fascismo también tiene un poco de mucha nostalgia por el pasado, y esa nostalgia por el pasado lo vemos, por ejemplo, en este día en Trump. Trump siente nostálgico de un Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Am, digamos que ahí es donde incide muy bien Hollywood y es donde despunta, porque sí, Horkheimer decía que la industria cultural, produce la idea del individuo genérico, o sea, uno como persona nos vende estos sueños genéricos de lo que uno debe ser. Dentro de estos sueños genéricos hay un poco la idea de que uno se debe como de doblegar tantito porque la sociedad, sigue su curso, ¿no? Y hay que seguir esa sociedad en curso, ¿no? Pero de manera crítica, ¿no? Entonces, un poco Hollywood representa todo esto, ¿no? O sea, el quitarle la manera crítica al lector, al espectador de lo que está viendo. Y por eso hoy nuestros héroes es el Capitán América, ¿no? Porque No, el mío no. Bueno, ¿el tuyo sí? no, 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 no. No, pero son héroes así de masas, ¿no? Sí, Dices. sí, son héroes de masas, ¿no? Este, se cree mucho en el Capitán América porque si vemos al Capitán América, por ejemplo, es republicano, está a favor del portar armas, pues también es un hombre blanco, es de ojo azul, este, pero estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Perdón, Exactamente. Vas bien, vas bien. Porque justo a eso iba yo. O sea, si uno lee un poco de historia, ujú, pues uno se encuentra, por ejemplo, el genocidio en Gaza, ¿no? Esta destrucción brutal de mm, Palestina por parte del sionismo, tiene sus antecedentes en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. claro, La Nakba, estamos a punto de celebrar 70 años de la Nakba,
en 1947-48, que es lo que siguió después de la Segunda Guerra Mundial, pero todo el mundo estaba tan embebido con el fin de la Segunda Guerra Mundial que nadie se puso a ver qué pasa en Palestina. Claro, claro. Tú, como un chavo universitario, ¿eso cómo lo lees? ¿Qué significa para ti eso? Pues, a mi manera de verlo, em, es una tragedia total porque lo que lo que usó como excusa el pueblo de Israel para instaurarse ahí legalmente, que fue la persecución de los judíos, está ejerciendo, la misma situación, pero ahora han cambiado de bando simplemente, ¿no? Y en cierta manera, sí es una manera que la historia tie ellos buscan repetir la historia, ¿no? O sea, ellos buscan generar otra vez un orden hegemónico donde haya simplemente 2 potencias en disputa, y hasta ahí, ¿no? Y, pues, sí es un poco ver los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial, pero ya de una manera todavía más moderna, ¿no? Recientemente vi una película que se llama Zona de Interés, la recomiendo, es muy buena. Zona de Interés, Zona de la que Interés. ganó Oscar, ¿no? Sí, sí, sí. Y la película es muy interesante porque simplemente muestra cómo fue la vida de un soldado alemán, pero siempre de fondo se veía la tragedia, ¿no? O sea, el alemán viviendo en su jardín hermoso, teniendo como su familia así perfecta. Era el director de Auschwitz, ese Ajá. tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de fondo, había una barda llena de púas y atrás se veía Y se oye. y se oye, ¿no? Y todo el rato. Entonces, em un poco hoy vivimos en esa donde pareciera que el ruido de la tragedia en Palestina está lejano, porque aquí en México se nos hace lejano, es otro continente, pero sin embargo, hoy esa retórica de eliminación del otro, de señalación del otro, está en el norte de de nuestros vecinos, ¿no? Y constantemente el vecino del norte está señalando. Hay un libro que, bueno, es de un americano así de parte de los gringos, se llama Samuel Huntington, que él tiene una hipótesis que son choques de civilizaciones, ¿no? O sea, prácticamente como si lo cultural y la civilización, sí, lo cultural forma civilizaciones y esas civilizaciones, son una amenaza para su modo de vida de ellos, Ujú. ¿no? Que su modo de vida, pues, es la acumulación y el despojo. De una cúpula, Ujú, de una sí, fracción. sí, 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 Y oye, y hay un ascenso, por lo menos de posiciones antihumanas, ¿no? claro. Se pueden reclamar de ultraderecha. O si es fascismo o no es fascismo, lo podemos seguir discutiendo. Sí, sí, sí. Pero, pues, de que son posiciones antihumanistas, ¿no? Que protegen a las élites globales en contra de las mayorías sociales, pues eso es la posición de Milei, la posición de Netanyahu, de Trump, de estos personajes, ¿no? Sin embargo, sufrieron una derrota, el contundente en 1945, y en estos días estamos a 80 años ya de esa batalla, ¿no? La toma de Berlín por parte del Ejército Rojo. Y la pregunta es la misma, o sea, tú como estudiante de ciencias políticas, siglo XXI, 2025, 80 años de distancia, qué te significa? ¿Cómo ves la reivindicación que hace la Ujú. Rusia actual Sí, sí, sí. de esa victoria? Es que es muy necesaria porque cuando se disuelve la Unión Soviética, no hubo ningún ejercicio democrático a la población para preguntarle si todas esas repúblicas se querían disolver. Fue una decisión de las élites de en ese momento rusas, ¿no? Un poco como aquí lo que pasó, que no se le preguntó a la población si quería que entrara a la economía de mercado, solo simplemente sucedió. Y la verdad es que, bueno, hay muchos estudios acerca de por qué el intento soviético tuvo sus limitaciones, esto no es el tema, pero sí, sí nos abre la puerta a que Rusia trae un discurso de soberanía, de de que porque Rusia no es solo los rusos, ¿no? O sea, Rusia también son los pueblos eslavos, son los pueblos del Transcáusico, si no me equivoco. Ujú. Transcaucasia. Transcaucásico, sí, perdón. O sea, hay muchas etnias, de lenguaje, culturales, Ujú. y lo Forma parte de Rusia. que forman parte de la Federación Rusa, ¿no? Y en ese sentido es una vuelta al discurso de la soberanía, pero también es dar cuenta que vivimos en un mundo geopolíticamente muy interconectado. Ya no, y yo creo que eso es lo que cambia un poco de la Segunda Guerra Mundial, que digamos que la geopolítica
era un poco más de Europa, tenía sus propias lógicas, pero hoy ya somos un mundo interconectado, ¿no? Y en ese sentido, Rusia tiene interés aquí en América Latina, tiene interés de hacer, conexión. No solo cuando decimos relaciones bilaterales, nada más siempre pensamos: "Ah, pues le mando, no sé, nos trae un vodka", ¿no? Pero en realidad hay muchas, tenemos muchas similitudes, pese a que somos, culturas de distintos continentes, pero hay muchas similitudes también históricas, ¿no? En Rusia, por ejemplo, pues, históricamente ha sido invadida, este hablando y también recordar que, pues, la Segunda Guerra Mundial, no se ganó gracias a Estados Unidos, sino que Exacto. fue el Ejército No, Rojo. no se ganó, me estás rompiendo el corazón. Sí, no se ganó ¿Cuántas gracias a Estados películas de Unidos. Hollywood De que hecho, hablamos español gracias a que seguimos hablando español y no alemán gracias a que, el Ejército Rojo entró en Berlín. Y también es interesante porque cuando Hitler ya estaba planeando la guerra, él planeó la guerra como una guerra de exterminio hacia el pueblo ruso. exacto. Y sí, ujú. Su plan era conquistar, destruir el socialismo soviético, Sí, sí, sí. que es un objetivo histórico, Sí, 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 sí. se olvida mucho, y someter al pueblo eslavo a la esclavitud, Sí. ¿no? Así literal lo decía. Oye, y hay algo que se me hace muy curioso, que es se hizo el desfile de la Victoria, este 9 de mayo, que fue un desfile espectacular, ¿no? Con la presencia de líderes de todo el mundo, el que más resaltaba, pues, era Xi Jinping, obviamente, ¿no? Pero el discurso de Vladimir Putin se me hace un discurso conservador, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante, no sé tú cómo lo veas. Así que desde tu visión de politólogo y joven, el sacar la bandera de la victoria, ¿no? La bandera roja con la hoz y el martillo, y los símbolos de la Unión Soviética, y en el discurso reivindicar las tradiciones, ¿no? El tradicionalismo, y en ningún momento mencionar, el socialismo. Digo, entiendo que Putin no es socialista, pero, pues, era la Unión Soviética socialista. Entonces, eso se me hace muy interesante, no sé qué lectura le das tú. Pues, yo diría que es una lectura dialéctica de la historia, Mm, ¿no? Poniendo un símil, por ejemplo, acá, pues, México teníamos un gran estado de bienestar, ¿no? O sea, era muy común que antes un señor era chofer y le alcanzaba para mantener a su familia, tenía seguridad social, tenía pensión, había muchos beneficios, ¿no? Eh, Se nos arrebató eso y hoy en día, pues, estamos en pugna de eso. Sin embargo, también había un límite económico dentro de cómo funcionaba nuestro estado de bienestar, ¿no? Y yo creo que es en ese sentido, ¿no? O sea, tenemos que pensar dialécticamente de sí, reivindicar nuestro pasado, que somos un país muy solidario, que somos un país familiar en ese sentido, o sea, no podemos negar nuestras raíces familiares. Incluso yo lo veo allá en Rusia, que igual son un país de una iglesia ortodoxa, tienen ahí un problema con la comunidad LGBT, sí, son este, anti-gays. pero pues también justo necesitamos pensar dialécticamente, ¿no? O sea, no podemos regresar directamente al pasado, pero sí que podemos retomar del pasado para que nos dé un horizonte del futuro, ¿no? Este, y sobre todo, ¿quién lo decía? Creo que era Eric Hobsbawm, que lo interesante de la historia es siempre ver cómo hay dinámicas de fuerzas, de disputas, de luchas, y la verdad es que en los noventas, ganó el neoliberalismo, o sea, ganó el capitalismo, o sea, ganó el consenso ideológico. Y en ese sentido, por eso es necesario otra vez recurrir a estos símbolos, ¿no? De un socialismo del siglo XXI, de retomar otra vez la conversación de esta alternativa, porque la verdad es que sí, yo cuando era niño, a mí la Unión Soviética yo no sabía ni qué existía y se me hacía lejano, incluso a mucha juventud se le hace lejana, dice: "Ah, socialismo", ¿no? O sea, Uy, qué miedo. sí, qué miedo, ¿no? El discurso de la derecha es: no, y, ya dimos pensiones y eso es socialismo, no, párenlo, ¿no? La realidad es que no, por eso la necesidad del pensamiento dialéctico, ¿no? Ujú. Sí, no, la derecha cree que los derechos humanos son la dictadura del Sí, proletariado, y ese es parte del discurso que busca, quitarle banderas a los pueblos. Oye, ya para ir cerrando, sí, tú te organizas en un colectivo que se llama Xolotl, ujú. ¿no? Y, pues, cuéntanos un poquito, ¿todos son de tu edad, hay unos más veteranos, hay unos más chavos, o
¿Todos son universitarios? Pues ahorita todos somos chavos, el colectivo tiene 3 años de existir, ha mutado, se ha transformado, Como buen ajolote, sí, ¿qué? como buen ajolote, hemos aprendido, sí, somos yo puedo decir que hay distintas posiciones ideológicas, o sea, también entendemos somos un esfuerzo que nace principalmente en la ciudad, pero también hemos entendido que la lucha política no es solo aquí en la ciudad, sino que hay muchos frentes, pues hay desde el frente de la lucha patriarcal, ¿Patriarcal o antipatriarcal? antipatriarcal. Porque también Sí, sí, sí. habrá quien. Sí, también ha sido enfrentar esos retos, porque aunque no queramos, también los jóvenes estamos, todavía con ciertos sesgos patriarcales, ¿no? Y también ha sido todo un trabajo desmontar eso, ¿no? Pues es parte de ser jóvenes, ¿no? O sea, tenemos muchas ideas, tenemos mucha energía, pero, pues, seguimos en ese proceso de aprender, ¿no? Y a mí lo que más me gusta de este esfuerzo es que, yo, no sé, en la secundaria se me hacía lejano como el militar en una organización política, ¿no? Y hoy en día veo la necesidad de que no solo los jóvenes, ¿no? Sino que toda la gente, sea parte de una lucha política desde el frente que uno pueda, ¿no? Y ahí en el colectivo se reúnen, hacen círculos de estudio, hacen asambleas. Hacemos círculos de estudio, nos reunimos, somos más una organización de cuadros, entonces el esfuerzo ahorita que estamos, se llaman fogatas freirianas, ¿Fogatas qué? freirianas, De Freire, ajá, Paulo Freire. hicimos Oh, círculos de qué estudio bueno. de Paulo Freire, em, ¿Y prenden fogatas? bueno, Nada más el nombre. sí, nada más el nombre. Porque suena Hombre, bien, ¿no? Irse a prender una fogata y estudiar a Paulo Freire. pues sí, el problema es que de aquí en la ciudad donde No, no, hay que que tener cuidado con el medio ambiente, sí, 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 sí. ¿no? También tenemos, seminarios apenas en invierno hicimos un seminario de invierno, un poco así de el enfoque del marxismo, el decolonialismo, el enfoque del feminismo, y también hacemos eventos culturales, prácticamente es lo que nos dedicamos. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Rodrigo, ¿con qué reflexión final te despides de nuestro auditorio? Pues, que recuperemos la capacidad de soñar alternativas. Yo creo que es muy importante. Recuperarla. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias. Rodrigo Hernández, de Colectivo Axolotl, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM y activista revolucionario, estuvo acá con nosotros y nos deja este importante mensaje. Usted, allá en su casita, no deje de soñar, busque siempre tres pies al gato, búsquele a la víbora para dejarla ahí cotorreando y diviértase, pásela bien, discuta con sus amigas, con sus amigos, no se olvide de que el 1 de junio hay que ir a votar para transformar al Poder Judicial en nuestro país. Organícese y luche, recuerde siempre indignarse en contra de la injusticia cometida contra cualquier persona en cualquier lugar del mundo, porque solo eso nos hace un poquito más humanos cada vez. Hasta luego.